Buenas noches para todos. Para mi carne es un honor estar acá, en este lugar. Pero para mi espíritu es un deber, es una obligación, pero es una obligación producida por Dios. No es una obligación que deba abordar en la carne, sino es una obligación que es un deleite. Pablo dice, para mí no me es molesto predicaros las mismas cosas. Pablo dice, bueno, yo me es impuesta necesidad predicaros este evangelio. Necesito predicarlo. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. O sea, irrevocable es que no haga algo que pueda revocar lo que Dios puso en el hombre. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Quiere decir que no hay nada que pueda quitar lo que Dios puso en tu ser. Los dones y el llamamiento de Dios. Y cuando la Escritura habla de don, es algo directamente de papá. No es algo que el hombre pueda ganar, no es talento, sino es algo de la naturaleza de Dios. Ahora, estos dones también cumplen un propósito, y es su propia gloria, es que Él sea glorificado. Pero los dones son irrevocables, pero sí hay algo que puede hacer que el hombre no pueda desarrollar esos dones y ese llamamiento de Dios. O sea, una cosa es que sea irrevocable y que siempre esté en tu ser, y otra cosa es que ese don se manifieste y el mundo lo pueda ver, porque al final vosotros sois cartas leídas por los hombres, para que los hombres puedan creer en este glorioso evangelio, no en una denominación ni una religión, sino en una vida, porque la religión está dentro del ámbito del debate, y por eso muchas veces nos expresamos de la siguiente manera: no, es que a mí me parece esto, y a mí me parece que esto es así. Bueno, la figura del intérprete no cabe dentro del nuevo pacto. El hombre no interpreta la Escritura, porque el hombre muere y permite que la Escritura transforme su manera de pensar. ¿Cómo? ¿Cómo lo logra Dios? Renovando el entendimiento. ¿Y cómo se renueva el entendimiento? Bueno, cuando tú te expones, cuando dejas que tus oídos escuchen el glorioso evangelio. Ahora, ¿cuál es el fin de todo esto? En serio, piense por un momento. Porque yo les digo a los muchachos allá en el grupo, bueno, ¿por qué sacamos este espacio? ¿Detrás de qué vamos? ¿Y cuál es la motivación por la cual estamos acá? Ahora, honestamente, a mis 22 años, bueno, yo desde los 12 años congrego en iglesias cristianas y he aprendido cosas y el rollo, pero a mis 23 años dije en mi corazón, bueno, nadie viene al Padre si no le fuera dado por el Hijo, nadie viene al Hijo si no le fuera dado por el Padre. Dios produjo en mi corazón un deseo, y es: vamos a crecer en esta verdad. Y tal vez las intenciones de mi corazón en ese tiempo no eran las correctas. Yo quería crecer para
para que cuando alguien me fuera a juzgar, yo pudiese tener la capacidad de decir, no, yo creo en Jesús por esto. Motivación errada. La siguiente motivación por la cual yo decidí congregar en Simón en Bogotá después de estar en la G12, dejar de congregar y volverme a congregar, es porque yo dije, bueno, yo necesito que me vaya bien en esta temporalidad. O sea, ni siquiera entendía temporalidad, ni siquiera entendía eternidad. Y yo lo único que pensaba era, si voy a una iglesia y me porto bien con Dios, porto bien cuando nadie es bueno. Jesús le revela esto a un hombre y le dice, bueno, mi Padre que está en los cielos. O sea, lo bueno y lo malo están en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios no quiere que seas bueno o malo, porque esta simiente está en un mismo gen, en un mismo árbol. No es el propósito del evangelio que seas bueno. Hay gente que no congrega en iglesias, son buenas. El evangelio es para que se manifieste la vida de Cristo en nosotros, la que ya nos habita. No es que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, es que comas del árbol de la vida, iglesia. Gloria a Dios. Toda la escritura siempre habla de Cristo. Jesús dice a los fariseos, bueno, ustedes dicen que conocen la escritura, pero ustedes me ignoran, no saben quién soy yo. Entonces, ¿cómo dicen que conocen la escritura? Bueno, hay un celo en el corazón del hombre cuando el evangelio se empieza a revelar en la vida de nosotros, cuando son alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Entonces decimos, ¿por qué te expresas de esa manera? ¿Por qué invocas al Espíritu de Dios cuando ya te habita? Y duele el corazón, porque el heredero, entre tanto, es niño y nada difiere del esclavo, es igual. Un hijo de un rey, un niño a un esclavo, no hay ninguna diferencia. El niño no puede disfrutar de una salvación, no puede disfrutar de una heredad, mientras nosotros sigamos siendo niños, definidos en el libro de Gálatas como nefios. Nosotros no vamos a poder gozar de las riquezas de su gloria en esta temporalidad. Por eso hay que madurar la fe. Pero madurar la fe no son experiencias. No es, ay, yo viví esto y me casé 4 veces y me separé 8. No, eso no tiene nada que ver con la madurez en el espíritu. Eso es madurez para la carne. Recuerde que la escritura habla de una sabiduría temporal, humana, animal y diabólica, así como una sabiduría que es eterna, que es Cristo. Cristo ha sido hecho por vosotros, sabiduría. La sabiduría te habita también, tu alma tiene que ser notificada de esta verdad. Ahora, vuelvo atrás, y es mientras no maduremos la fe, no podemos disfrutar de esta verdad eterna. Y con lo que comencé, los dones, el llamamiento, son irrevocables. No hay nada que quite de tu vida lo que Dios puso. Que Él me dijo que yo no cantaba bien, entonces, o sea, bueno, la verdad, eso de cantar, tocar, esos son talentos que el hombre puede desarrollar. Lamento decepcionar, y me disculpan los grandes músicos, pero una persona que quiera cantar lo puede lograr. Una persona que quiera tocar un instrumento lo puede lograr. ¿Qué necesita? Determinación, decisión, ya. No estoy hablando de dones y talentos a ese nivel. Hablemoslo en el espíritu. Algo en ti que glorifica el eterno propósito de Dios. Y ya que hay un propósito
lo tengo que decir y te tengo que decepcionar. Dios no tiene un propósito para tu vida. No. Dios tiene su eterno propósito que se cumplió en Cristo y te incluyó en ese propósito. Pero es que no me parece, porque mi propósito debería ser que yo haga esta acción. A veces la gente confunde propósito con acciones. Cuando hablan de propósito se expresan de una manera donde dicen: mi propósito es hacer, hacer y hacer. Bueno, el propósito de la silla es para qué fue creada. La silla fue creada para sentarse. El propósito de la silla es creada para sentarse. El hombre fue creado para alabanza de la gloria de su gracia. Pero es que eso no me parece. Bueno, pero es que la escritura dice, Isaías lo dice: para gloria mía los creé. Está dando la razón por la cual Dios crea al hombre. Pero es que eso parece muy básico. Bueno, hay que crecer en el entendimiento de la verdad, hay que avanzar para poder ver, para poder manifestar la unidad de la iglesia, donde todos morimos a nuestras voluntades para incorporarnos al único cuerpo que es Cristo, del cual Él es la cabeza, nosotros sus miembros. Esta mano no tiene cerebro, sino que esta mano obedece a la única mente. Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque habéis muerto. Es el segundo sentido de la cruz. ¿Conocen el primer sentido de la cruz? El primer sentido de la cruz es que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Para qué? Para que nosotros, que éramos pecado, sustancia pecado, no acciones de pecado, sino el hombre no cometía pecado. El hombre era el pecado mismo, era la sustancia de pecado. Tengan en cuenta eso, profundícenlo. El hombre no cometía acciones de pecado, sino era sustancia pecado. En el libro de Romanos, hasta el capítulo 7, toda la palabra pecado no tiene nada que ver con verbos ni acciones, sino es un adjetivo, sustancia. El que no conoció pecado, Cristo por nosotros lo hizo el Padre pecado, pero Él no era pecado. Mire, Pablo dice que Pablo era un hombre inteligente, de intelecto, intelectual, de razonamiento. Aprendió la escritura a los pies de Gamaliel, un maestro. Pablo, una persona entendida en la ley, pero no podía ver a Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo se le reveló y dijo: entonces no se trataba del arca de Noé, se trataba de que toca entrar en Cristo y nuestra identidad está en Cristo. Y cuando la iglesia entienda que su identidad está escondida en Cristo, se rompen miles de argumentos y ya va a dejar de verse como pecador y va a entender que ahora es la justicia de Dios en Cristo. ¿Porque se lo ganó? No, iglesia, porque Él lo concedió, porque le plació. Me apasiona esto. Entonces, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, voz pasiva, justicia de Dios en Cristo. Esto es el Evangelio. Pero es que el Evangelio no me resuelve mis situaciones temporales. Pues ¿qué me importa? Te está resolviendo un problema eterno. Ahora, desde la salvación que te pertenece, reinas en la temporalidad. Porque es que son frutos. Entonces volvemos otra vez a la pregunta: ¿la motivación cuál es? Que me vaya bien en el trabajo. Bueno, eso es un fruto. Que me vaya bien en el amor. Bueno, eso es un fruto. Si a Dios le place.
Tu parte es morir. Y el primer sentido de la cruz, el primer sentido de la cruz, Él muere por mí, para que yo, que no hice nada, me convirtiese en la justicia de Dios en Cristo. El segundo sentido de la cruz, que yo morí juntamente con Él. Esto es el Evangelio. El diagnóstico habla claramente de la solución. El propósito de congregar no es ser mejor, es morir y que no quede nada de tu naturaleza caída, para que ahora la nueva naturaleza que ya te habita, Efesios 1:6, habiendo oído del Evangelio, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es el Evangelio, que ahora en esta nueva naturaleza tú puedas desarrollar tu vida. Cuando tú te enojas, no te enojas en el espíritu, te enojas en la carne. Identifica en qué naturaleza está operando tu vida. Con Cristo soy juntamente crucificado. Ya no. Antes sí, pero ya no. Vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Estoy comprometido con el Evangelio, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. La iglesia no tiene nada más de qué predicar sino a Cristo, y a los 5 juntamente, crucificado, muerto, sepultado, resucitado y sentado en lugares celestiales. Esto es el Evangelio. El Evangelio revela la justicia de Dios, no el pecado del hombre. Hagan la prueba, hagan el ejercicio. Yo tengo un video en YouTube preguntándole a las personas de la calle si saben que son pecadores, y todos dicen que sí. La pregunta que yo hago es: ¿se necesita evangelio para que una persona se vea como pecador? No. Se necesita evangelio para que sufra metanoia, o sea, arrepentimiento sobre el pecado, sí, pero para que reconozca que es pecador, no lo necesita. Y de todas esas personas le pregunté: ¿tú sabías que ahora eres la justicia de Dios en Cristo? Dicen: no, eso sí no lo sabía. Bueno, necesitas escuchar el Evangelio, necesitas oírlo para creerlo. Efesios 1:6, que puedas recibir en tu corazón esta verdad. No recibir a Cristo en tu vida, recibir esta verdad en tu corazón, no es lo mismo. Porque dice también en Efesios es la carta que más revela el Evangelio. Bueno, Romanos también, pero Efesios dice que nosotros somos aceptos en el amado. O sea, no es que el hombre acepta a Dios, el hombre es acepto en Cristo a Dios. En Cristo la iglesia se expresa en una identidad que es en Cristo. Piensa en esta preposición. No es con Cristo, es en Cristo, en Él. Con antes de la muerte, Él después de la muerte, cuando resucita. Con Cristo estoy crucificado porque estoy muerto, pero ahora ya he resucitado en Cristo. Mi naturaleza es en Cristo ahora. Abraham, que aún no tenía el Espíritu Santo de la promesa profetizada en Ezequiel, en Jeremías, para este pacto eterno, que no empieza en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan, sino en Hechos 2, cuando es derramado el Espíritu de Dios. Allí empieza el nuevo pacto. Miren, yo hablo del nuevo pacto y la gente es como: ¿de qué está hablando? Y la Escritura dice: vean,
sean ministros competentes de un nuevo pacto. Y no dice otra cosa. Y no sabemos qué es nuevo pacto. Nuevo pacto, ¿qué es esa cosa? Sean ministros competentes de un nuevo pacto. O sea, la función de la iglesia es predicar el evangelio, la obra redentora de Cristo, la única manera de poder volver a la gloria. ¿Saben por qué Cristo es la esperanza de gloria? Porque es la única manera de la que el hombre puede volver de donde nunca debe haber salido, de la gloria eterna de Dios, a donde está toda la plenitud de la deidad, donde no hay necesidad, donde no hay aflicción, donde no hay dolor. Amén. ¿Listo? Entonces, para concluir ya, lamentablemente el evangelio no tiene un enfoque temporal. Por eso en Juan 7 Jesús les dice: bueno, ustedes me siguen, vienen detrás de mí, pero porque comieron y se saciaron, pero no porque hayan entendido las señales. Terminemos con esto. Las señales, las manifestaciones de sobrenaturalidad, las visiones que pueden experimentar personas, los milagros son simplemente señales. Pero si la visión, si el milagro, si la manifestación sobrenatural no apunta a Cristo, también es en vano. También es en vano. Cuando Jesús resucita a Lázaro, no lo resucita para que viva temporalmente eterno, sino para revelar que Él mismo es la vida. Lázaro resucitó y se murió otra vez. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? O sea, lo resucita y vuelve y se muere. Entonces, ¿qué? No. Lo hizo para revelar que Él mismo era la vida. Si tú no puedes ver a Cristo a través de la Escritura, estamos mirando con un velo la Escritura. No era el árbol de la vida, era Cristo. No era el arca de Noé, era Cristo. Cuando David subió al monte Sinaí, al monte Sión, porque el monte Sinaí tipifica la ley, el monte Sión tipifica la gracia. Cuando sube al monte Sión y el arca del pacto ya no está oculta, sino presta para que todos alaben, estaba revelando el nuevo pacto. El reto del cristiano ahora es poder verse en Cristo. Cuando Abraham se expresa, dice: papá no, porque la revelación de Abba Padre está en Romanos. Pues yo no encuentro Abba Padre en el Antiguo Pacto. Si usted lo encuentra, me lo muestra, por favor. Sería muy chévere. Pero Dios se revela como papá en este pacto. Antes era Elohim, Shalom. ¿Sigue siendo eso? Por supuesto que sí. Pero ahora se reveló como un papá. ¿Por qué le vas a decir tío si ahora Él quiere que te diga papá más cercano? Abba Padre, Yeshua, Mesías, Adonai. Sí. Pero Dios se reveló como papá. Ahora, ¿qué iba a decir? Bueno, no sé. Todo es provechoso porque no lo hago yo, lo hace Cristo en mí. Yo me declaro muerto para que Él manifieste su poder. Sí, ya me acordé de decir. Ahora, entonces expresa como: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Entonces nosotros, nos parece bonito escuchar eso. Entonces nosotros seguimos orando como Abraham, ignorando que el Espíritu ya te habita. Y me gustó mucho cuando el pastor dijo la otra vez: hay canciones que yo no sé, pero no me cuadran, o bueno, algo así. Y yo dije: gloria a Dios, porque estamos avanzando. De eso se trata. Estamos todos en el camino. Y esto es como el colegio. Unos están en segundo de primaria, otros van en tercero, otros van en quinto y tienen mucha revelación. Conocen más y ya no se expresan como los de segundo. Y el de segundo dice
que venga el Espíritu de Dios, que venga el Espíritu de Dios, que venga el Espíritu de Dios. Pero el de que está en octavo, un poquito más avanzado, dice: supieras que ya te habita el Espíritu de Dios, no lo invoques porque ya está aquí. Me olvido de lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante, a la meta, el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Papá Dios, te damos gracias porque tu palabra siempre es provechosa. El Evangelio no es suficiente, porque tú en Hebreos no revelas que el Evangelio sea suficiente. Tú dices que es más que suficiente, o sea, mucho más. No es un comparativo, simplemente es un superlativo. Así que, papá, yo te doy gracias porque tu Evangelio es más que suficiente, porque la gracia es el poder de Dios, Romanos 1:18, porque la gracia vino, habitó, comió entre nosotros, dice tu palabra, papá. Juan 1:17 dice: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Gracias, papá, porque la gracia ya vino, habitó, comió entre nosotros, la gracia se reveló, se hizo carne, la gracia, Cristo mismo. Gracias porque no se puede entender con la mente natural, porque la mente natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. Pero bueno, papá, ahora por revelación divina tú nos has revelado un poquito más de esta verdad eterna. Gracias porque cada cosa queda en el corazón y tu palabra dice: así como desciende de los cielos la lluvia, cae a la tierra la semilla, el que siembra, pan el que come, así mismo es la palabra mía. La palabra es Cristo, no es la escritura. La palabra así mismo nunca regresa vacía, es un bálsamo para nuestra alma, donde estamos tan afanados, tan ansiosos. Hay que estudiar, hay que ganar, hay que vender chaquetas, hay que vender. No, papá, pero ahora reposamos en ti, reposamos en tu amor. Ya no operamos según la carne, ahora operamos en el Espíritu, porque el Espíritu nos guía a toda verdad. Y ahora ya tenemos la mente de Cristo. Tú dices en tu palabra que tú has sido hecho por nosotros sabiduría, santificación, justificación y redención. Ahora mis palabras cambian. Yo ya no me veo más como pecador, ahora me veo como la justicia de Dios en Cristo. Amén y amén.